Como es de público conocimiento, la Ley de Contrataciones del Estado nos permitía la elección entre el arbitraje ad hoc o arbitraje institucional. Posteriormente se modifica la ley, como también conocen todos los videntes, que nos lleva a la opción única del arbitraje institucional. Pero, como también saben ustedes, hay un proyecto de ley que ya se aprobó en el Congreso y nos devuelve la eficacia del texto original de la Ley de Contratación del Estado, permitiendo la opción entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Sobre esa base me voy a permitir algunas reflexiones en relación a esto y a la importancia de existencia de esta doble posibilidad de elección, las ventajas, desventajas. Lo primero que habría que decir es si fue correcta esta regulación previa al proyecto de ley que he citado. Mi respuesta es negativa. Les comento que a nivel global, el único país del mundo donde existe solo arbitraje institucional, porque con esta modificación de la ley en su sentido original, teníamos de facto, dado que el arbitraje administrativo y cubre, a mi entender y mi práctica, es lo que me permite darles esta estadística, más o menos entiendo un 70% de lo que se arbitra en este país. De facto tendríamos un sistema en el cual prácticamente todo el arbitraje sería institucional. El único país del mundo donde sucede esto es la República Popular China. Por razones obvias, que no es de mal gusto comentar, ya se imaginan que es una visión cerrada y hasta dictatorial. A eso íbamos a llegar. Bueno, felizmente, esta historia tiene un final feliz, gracias al Congreso, que en esta ocasión ha tenido a bien hacer un buen trabajo y llevarnos el regalo de tornar pues, a la civilidad de nuestro sistema. Hemos vuelto a la opción entre arbitraje ad hoc e institucional. Ahora, ¿y por qué es importante? ¿Por qué mi crítica a la opción anterior? Porque el arbitraje se basa en la autonomía y voluntad. Eso es lo primero que tienen que entender. Esto es educación básica de derecho a arbitraje. El arbitraje se basa en la voluntad. Entonces las partes son las que tienen que decidir, ellas, si optan porque la gestión de administración la lleve a cabo una institución que se dedica a eso, ese es el arbitraje institucional, y a su vez asumen los costos que eso irrogaría, o dos, optan porque esa gestión de administración la lleven ellas y el tribunal arbitral. En ambos casos dependerá de su conocimiento del derecho a arbitraje y dependerá obviamente de sus propios intereses en atención a esta labor. Si conocen, sería recomendable, por ejemplo, el arbitraje ad hoc. Si no conocen, eventualmente sería para pensar la opción del arbitraje institucional. Pero es absolutamente facultativo, es un tema de voluntad. Ahora, si observan, la voluntad está presente y va a incidir en diferentes aspectos de la opción. Por ejemplo, algunos dicen el arbitraje institucional es superior al arbitraje ad hoc. Eso es una falacia. Como lo inverso. Si yo dijera el arbitraje ad hoc es superior al arbitraje institucional, también es una falacia. Lo que sucede es que quien no conoce derecho a arbitraje puede permitirse este tipo de críticas, lamentablemente de mala factura técnica y si no es que escalivadas por la estulticia. El tema es este. El arbitraje ad hoc tiene ventajas y desventajas. El arbitraje institucional también las tiene. Para no machacar más el tema institucional, veamos cuáles son las ventajas del arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc, por ejemplo, tiene más flexibilidad, porque en el arbitraje ad hoc no existe un reglamento o reglamentos que van a obligatoriamente regular la actividad del arbitraje, sea los temas propiamente el procedimiento arbitral, el reglamento de arbitraje, sea propiamente el tema de pagos de honorarios del tribunal, temas de independencia y imparcialidad, ética, el reglamento, etc. No existe eso. Las partes tienen una libertad de poder, con el tribunal arbitral, establecer reglas a su medida. Esto es importante. El arbitraje ad hoc es un arbitraje a la medida. No viene al caso crítica, pero si ustedes miran reglamentos de arbitraje en nuestro país, probablemente encuentres cosas, pautas, que no necesariamente les convengan o les gusten. Pero si ustedes se someten a un arbitraje institucional, lamentablemente están aceptando esas pautas. Y peor aún, en los casos en que por negligencia, sea normalmente del consultor o abogado que los esté asesorando, pues las partes podrían meterse en camisa a 11 varas sin saberlo. Muy bien, otro aspecto, el costo.
El arbitraje institucional irroga costo. O sea, la institución arbitral por la gestión de administración te va a cobrar. Y como saben los que practican arbitraje, no cobra peccata minuta. Una institución arbitral puede cobrar tanto o más de lo que cobra un árbitro. Entonces, en el arbitraje ad hoc no existe eso. No, ese costo es preterido. Esa sería otra ventaja del arbitraje ad hoc. Adicionalmente, en el arbitraje ad hoc, como no hay reglamentos, no hay reglas, puede acomodarse, como decía yo, a la necesidad de las partes. O sea, ¿cómo diseñas el procedimiento de un arbitraje ad hoc? Lo diseñas según autonomía de voluntad. Y si las partes tienen algún conocimiento de derecho de arbitraje, podrían diseñar como ellas crean conveniente, un procedimiento con una audiencia, un procedimiento sin audiencias, con varias audiencias, establecer pautas en relación a notificaciones, si van a ser físicas, si van a ser electrónicas también, etc. En pocas palabras, el procedimiento se acomoda en el arbitraje ad hoc a las necesidades de las partes. E inclusive también el procedimiento para el arbitraje ad hoc permite manejar controversias de pequeña cuantía, mediana o gran cuantía. En el campo del institucional no, tienes reglamento procedimental de un procedimiento específico. Algunas instituciones acá en nuestro país todavía no he observado, digamos, esa riqueza, pero si vemos instituciones extranjeras comparadas, se darán cuenta que ellos tienen procedimientos de arbitraje para diferentes tipos de controversias, pequeñas, grandes, sobre materias sustantivas específicas, etc. Entonces, digamos que eso ya es, al ponerte o al asumir un arbitraje institucional en ese estilo, tendrías que abocarte a uno de estos diseños procedimentales específicamente. En el arbitraje ad hoc, no. En el arbitraje ad hoc tienes la posibilidad de hacer diseños propios, ¿no? Entonces yo creo que, sin darle más al asunto, nuevamente, la opción es el tema. O sea, no voy a, porque sería absurdo, decir que uno es mejor que el otro. Eso es mentira. Solamente he observado algunas ventajas del arbitraje ad hoc. También tendrá desventajas como las tiene el arbitraje institucional. Por ejemplo, una cosa que es muy actual, el tema de la corrupción. O sea, decir que el arbitraje ad hoc es corrupto per se es mentira. Y por si acaso, el tema de la corrupción no es un tema de gestión y administración, porque ese es otro punto que lamentablemente es una base de la que se parte absolutamente falaz. El tema de la corrupción es un tema de personas, no de quién gestiona y administra un arbitraje. Y hay personas, hay seres humanos, tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc. Con lo cual, si quieren hablar de corrupción, pues ambos campos están exactamente en la misma posibilidad de ser un buen lugar para que la corrupción surja. Exactamente igual. No es que uno es más proclive ni otro es menos proclive. Nuevamente, si quieren plantear cosas, vamos a llegar a la base de que hay ventajas y desventajas y están en ambas. Entonces, ¿dónde demonios está la corrupción? Está en las personas. Y en el caso importante del arbitraje no tiene que hacer con quién gestiona y administra, tiene que hacer con quién arbitra, con el tribunal arbitral. El tema de la corrupción incide básicamente, no digo que únicamente, pero incide básicamente en la mecánica arbitral, en quién es el árbitro. Entonces, si quieren evitar corrupción en el aspecto específicamente de las decisiones, tienen que apuntar no a la gestión de administración, sino tienen que apuntar a quién seleccionan como árbitro. Porque hay una idea que trasciende el tiempo y que es absolutamente fácil de entender. La calidad del arbitraje depende de la calidad del árbitro. Si eligen un árbitro corrupto, pues ya saben cómo va a ser el arbitraje. Entonces, lo que tenemos que hacer es apuntar no solo desde el mundo de la academia, desde el mundo de la regulación, desde las prácticas, y evidentemente en los eventos, hacer la adecuada difusión de las técnicas de selección de árbitro y de que las partes aprendan a manejar ese criterio. Un buen árbitro asegura un buen arbitraje. Entonces, eso de designar árbitros corruptos que van a vender un laudo, primero es peligrosísimo, porque si una persona tiene ese nivel de corrupción, puede cambiar de bando. Con lo cual, yo les digo, es absurdo. Es más, en los 17 años que tengo como árbitro profesional, uno se percata a veces de cuestiones anómalas. Y cuando hay algo anómalo, no estoy, digamos, calificando a nadie, pero cuando hay algo anómalo, ¿saben qué sucede? Cuando un árbitro tiene una conducta dentro de un tribunal que no es
la adecuada, que no es objetiva, no es aséptica, pierde poder. Pierde poder. Su opinión, si comienza a ser tendenciosa, parcializada, si es que ya no oscura, lamentablemente ese árbitro pierde peso en ese tribunal arbitral si es que está acompañado de otros árbitros que sí son profesionales. Con lo cual, lamentablemente, la parte malintencionada que quiso poner un árbitro de ese estilo, pues probablemente no obtenga al último el objetivo que perseguía, ¿no? Entonces, esas reflexiones creo que son la esencia del problema que se me consulta.